Nutrición con Mikey Diet, episodio 176. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, podéis contactar conmigo para tener una consulta y que os prepare vuestro propio plan nutricional, acompañándoos paso a paso en el proceso. Y recordad que podéis poneros en contacto conmigo para cualquier otro tema a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos hoy a 23 de enero del 2020, a jueves, y hoy nos toca con una herramienta. Sí, es verdad que no es una herramienta, digamos, tan de seguir una serie de pasos como habitualmente, sino que es para saber enfrentarse a ciertas situaciones. Y es algo que nos toca muy de cerca a la mayoría. ¿Y de qué estoy hablando? Pues estoy hablando del hecho de comer fuera de casa, de que hay que tener en cuenta cómo afrontarlo, cómo ser conscientes de cada una de las decisiones que tomamos. Y si es verdad que es que el hecho de comer fuera de casa es algo que debemos tener bastante en cuenta, porque a veces puede llegar a ser nuestro talón de Aquiles. ¿No os ha ocurrido nunca que hacéis todo bien en casa, que seguís todos los consejos que os dan, que no tenéis realmente nada mal en la alimentación, que más o menos los hábitos están bien y demás, que cumplís a rajatabla todas esas cosas que se supone que se deben hacer, pero luego llega el momento de comer fuera de casa y dices, mira, de perdidos al río, me pongo hasta arriba? Es algo habitualmente lógico, luego explicaré por qué, sobre todo en comidas sociales, pero también es verdad que hay muchas maneras de comer fuera de casa y podemos estar refiriéndonos a situaciones muy distintas entre ellas. Claro, no es lo mismo comer de catering que de menú, que una comida social, que una comida de trabajo. Por ejemplo, el comer de catering es una de las cosas que me encuentro bastante a menudo en mi práctica profesional. Y sí que hay gente que pasa semanas enteras comiendo a diario en un catering. Van pasando platos y tienen que decidir mientras están reunidos, hacen networking, tienen un pequeño descanso de unas jornadas. Realmente qué estés haciendo es lo de menos. El problema es cómo puede afectar a tu alimentación el hecho de comer de catering. Porque claro, puedes estar comiendo más de la cuenta, puedes estar haciendo elecciones insanas, puedes tener cierto malestar porque estás estropeando tus hábitos psicológico, incluso a veces malestar físico porque no te está sentando bien tanta comida y de esa tipología. Entonces, realmente a todo esto, si le sumamos que suele existir una falta de actividad cuando estás en ese tipo de actividades, la imposibilidad de tener una fruta a mano, el hecho de estar pendiente de muchos estímulos al mismo tiempo que tienes esa oferta de productos, el estrés que te supone tener que andar seleccionando al mismo tiempo que sonríes y hablas de un tema que incluso a veces ni te apetece hablar con una persona que tienes enfrente. Todas estas situaciones me las han comentado, es decir, no me las estoy sacando de la manga. Son situaciones que realmente conozco gente que las vive y que las vive semana tras semana. Entonces, hay muchas personas que viven esto y no saben cómo afrontarlo, porque puede ser un problema, porque claro, cuando estás comiendo de esta manera, ¿cómo puedes mejorar tus hábitos? ¿Cómo puedes hacerlo? Es decir, ¿qué podemos hacer cuando tenemos una situación que es tan compleja como esta? Lo primero que deberíamos hacer es practicar una alimentación consciente. Ya hablaremos después de las elecciones, pero tenemos que impedir el hecho de comer inconscientemente todo lo que nos aparece por delante. Y a ver, cuando hablamos de esto, no me estoy refiriendo a que estemos preocupadísimos de no disfrutar la comida, que estemos ahí pendientes 100%, que todo se base en la alimentación cuando estamos ahí. No, tenemos otras cosas en que pensar, eso está claro. Realmente lo que me estoy refiriendo es a que sepamos en todo momento cuánto llevamos comido y nos paremos a pensar si tenemos más hambre o ya estamos comiendo por otras razones diferentes. Si yo te voy sacando, por ejemplo, no sé, pequeños pinchos de tortilla de forma gradual,
pues va a terminar la noche y no vas a saber cuántos has comido. Tú imagínate que yo te voy sacando pinchos. Tú estás hablando, estás de charla, tal, un pincho, pum, 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 otro pincho, pum, 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 otro pincho. Al final no vas a saber cuántos has comido. Probablo ni aunque te pares a pensar lo sabes, porque has estado comiendo inconscientemente. Pero probablemente, si yo te pido que te pongas a contar los pinchos de tortilla que vas comiendo, llegará un momento que digas, hombre, yo creo que después de 6 ya estoy más que servido. Es decir, el simple hecho de saber que llevas, por ejemplo, 6, ya hace que tu mente piense, ya eres consciente de lo que estás haciendo. ¿Que puedes seguir comiendo? Pues sí, quizás puedes seguir comiendo en ese momento. Pero es algo que ya va a cambiar el chip, es algo que ya te va a hacer consciente de esa decisión que has tomado. Pero claro, aquí nos podríamos preguntar, bueno, pero aparte de ser consciente, ¿no tendríamos que elegir también las mejores opciones? Pues a ver, por supuesto, sería lo ideal. Tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de que estés yendo un día concreto a un congreso y que te despreocupes un poquito más. Estamos hablando de que vas a pasarte una semana comiendo así y que esa semana se va a repetir en numerosas ocasiones a lo largo del año. Es decir, no estamos hablando de un catering puntual, de un congreso puntual. Estamos hablando de algo que se está convirtiendo en tu día a día prácticamente habitual. Entonces, por esa razón, es muy importante que procures seleccionar correctamente, que tampoco te dejes llevar, que digas, mira, a ver, está claro que esto va a ser peor, esto sí que tiene pinta de ser mejor, aunque no lo sepas 100%, porque sí lo sé, no tienes un etiquetado de todo lo que hay. Pero a simple vista te puedes hacer una ligera idea de, hombre, eso es un frito clarísimamente, o bueno, eso a lo mejor esa salsa sí que es un poco más calórica, pero se nota que lleva más verde, se nota que es un poquito más sano, Es decir, ese tipo de cosas que sí que podemos ver y que por supuesto casi tenemos claro qué es mejor y qué es peor, aunque no sepamos todos los ingredientes, aunque no sepamos si ese pan más oscuro es pan integral de verdad o es un pan de centeno refinado. Pero realmente ya te puedes hacer una idea simplemente mirándolo de que precisamente eso va a ser mejor que la otra opción y es lo que tienes que intentar. Y sí, al principio es un gran esfuerzo, pero ese gran esfuerzo tienes que convertirlo en un hábito. Y eso es parte de tu trabajo, el hecho de decir, tengo que conseguir convertir esto en un hábito, porque como lo voy a llevar en el día a día, al final, realmente, si lo convierto en un hábito, el hecho de seleccionar mejor, el hecho de ser consciente de que he comido mucho, de que he comido poco, ya va a hacer que puedas hacer mejores elecciones en ese momento. Pero claro, hemos estado hablando de comer de catering. ¿Qué ocurre cuando comemos de menú? Porque puede que tu problema sea precisamente que comes de menú y que comes de menú a diario. Puede que sea el menú de la cafetería o restaurante que hay cerca de tu oficina, o puede que tengáis vuestro propio catering en la oficina. Puede que trabajes en un colegio y comas en el mismo catering que los niños. Que si trabajas en un colegio y comes del mismo catering que los niños, habitualmente tienes buenas elecciones, con lo cual también eso es un punto a favor. Entonces, al final, si no tuvieses ninguna elección, realmente poco puedes hacer, pero es que en la mayor parte de las ocasiones sí que hay distintas elecciones. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues lo mismo que estábamos diciendo antes, que habitualmente nos dejamos llevar, porque estamos fuera de casa, entonces dices, bueno, pues me dejo llevar un poquito. Pero claro, es que tienes que pararte a pensar que es una decisión que vas a tener que tomar día tras día, comida tras comida, porque forma parte de tu jornada laboral, porque no puedes impedir comer allí. Hombre, si puedes comer de tupper, te quieres hacer tú la comida, también perfecto, una gran opción. Pero si para ti no es lo más cómodo, si tú quieres intentar seguir comiendo de ese menú, de ese catering, y quieres hacer mejores elecciones, tienes que hacer un trabajo para ello. Y tienes que saber elegir, y por eso es tan importante esa elección. Y aquí no es no tan importante el comer conscientemente, porque tú sabes perfectamente lo que tienes en el plato y sabes perfectamente lo que te estás comiendo. No, aquí hay que elegir, aquí es importante esa elección. Hay que pensar que sí es verdad que además habitualmente fuera de casa tendemos a comer mayor cantidad. De hecho, muchas veces hay gente que en su día a día solo hace un plato único, pero que cuando come fuera de casa sí que se toma su primero, su segundo, su postre. En ese sentido, pues claro, tenemos que tener en cuenta que probablemente vamos a estar comiendo de más. Incluso puede que normalmente te sirvas menos y allí te sirvan mucha más cantidad de lo que tú te servirías en casa. Y es importante elegir.
y no es fácil y requiere un gran esfuerzo, porque está claro que es mucho más apetecible el trozo de lasaña que la ensalada, o es mucho más apetecible las albóndigas con salsa de nata y no sé qué, que el pescado que está hecho al horno. Pero claro, tienes que pensar que forma parte de tu día a día, que si no cambias eso, es muy complicado que consigas mejorar ese aspecto de tu vida que tanto trabajo le estás dedicando como es la alimentación. Entonces, como es algo importante, es algo que quieres cambiar, es algo que tienes que trabajar y es algo que tienes que elegir. Sí, a ver, luego aquí a nivel individual tendríamos que hablar de tema de la palatabilidad, tendríamos que hablar del hecho de que muchas veces nos sentimos, ¿cómo decirlo? Estamos tan acostumbrados a esos sabores potentes que por supuesto me tomo un pescado al horno, una ensalada así un poco cutre y me da hasta arcadas porque es que no me gusta. Entonces, bueno, ahí ya hablaríamos a nivel individual de ese cambio de sabores, del umbral de sabor, pero bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. Ahora estamos hablando de estas elecciones, de las cantidades, entonces es muy importante que hagas esa elección correcta. ¿Y qué pasa con el tema de las cantidades? Porque claro, os he dicho que probablemente vais a terminar comiendo más. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Lo primero porque te sirven más, lo primero porque haces un primero, un segundo y un postre cuando a lo mejor en casa hay ciertas preparaciones que tú haces de plato único. Y aquí lo primero que tenemos que pensar es que no nos tenemos que preocupar por acabarnos el plato. De verdad, sé que duele, sé que molesta, sé que pensáis, es que no voy a tirar comida, es que no voy a dejar la mitad del plato aunque no me apetezca porque claro, todo esto se tira. Mira, mejor tirarlo que sumarlo a esos kilos que ya os pesan que están afectando a vuestra salud. Es que es mucho mejor que lo tiréis en ese caso. Y muy probablemente esa cantidad que estás dejando en el plato y tiras sea muchísimo menor que la que tira el propio catering, que la que tira la empresa a la que compran esos productos, que la que no aceptan para vender, por ejemplo, a los agricultores. Es decir, que al final esa cantidad que dejas en el plato va a ser muy muy pequeña y va a ir a favor de tu salud. Y es que tu salud es mucho más importante que el hecho de que tires o no tires esa comida. Por lo que esto también nos tiene que entrar en la cabeza y no tenemos que comer sí o sí porque quede comida en el plato. O simplemente si te echa alguien, si hay una persona que es la que te está echando la comida, pídele que te eche un poco menos. Dile, no, por favor, me puedes poner una ración más pequeña, un plato más pequeño, lo que sea. Pero la idea es que no comáis más de lo que realmente necesitáis y de lo que vuestras sensaciones de saciedad os están pidiendo. Claro, hemos hablado del tema de comidas laborales, de catering, de menú en el día a día, pero es que no siempre que comemos fuera de casa es por razones laborales, porque está claro que también hacemos comidas sociales, con amigos, con familia, con celebraciones. En este caso, yo siempre lo que digo es que no pasa nada por hacer elecciones algo peores cuando un día esporádico comes fuera de casa y te apetece comer algo que habitualmente no tomas. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta que tampoco hace falta ponerse hasta arriba y no es solo eso, sino también pararnos a pensar que qué pasa cuando esas comidas son semanales, son varias veces en semana. En ese momento esto ya cambia, porque no es la mejor opción dejarnos llevar y tomar todas esas preparaciones que habitualmente evitaríamos. ¿Por qué? Porque precisamente lo hemos convertido en algo que es mucho más habitual. Cuando lo estamos haciendo una vez en semana, 2 veces en semana, incluso 3, 4 veces en semana, es algo habitual, no podemos decir que eso es algo esporádico. Entonces, claro, ¿qué hacemos aquí? Porque por otro lado, nuestra cabeza, el problema que tenemos es que nos decimos a nosotros mismos, ya que pago, pues voy a escoger todas las cosas que me encantan. Y es un pensamiento muy lógico, es lo que os decía también al principio, que había un pensamiento muy lógico que nos llevaba a esto. Joder, es que estoy pagando, pues voy a coger todas esas cosas que me encantan. No vamos a coger, yo que sé, unas verduras al vapor y un filete de pescado, si no nos gusta comer eso, pues porque para eso te quedas comiendo en casa. Es muy lógico ese pensamiento, y es que hay que entender que está claro que te va a pasar por la cabeza. Pero tienes que pensar si existe un punto intermedio. Y eso es precisamente lo que tienes que buscar, ese punto intermedio. Podéis buscar esas preparaciones que sean sabrosas, que digamos os guste su sabor y escogerlo frente a las otras. Seleccionar mejor dónde vais a comer, porque quizás también evitar tomar un refresco ese día concreto
puede ser una opción y beber agua ese día en vez de otra cosa, o puede ser que aunque comas más fuerte el postre pidas fruta. Es decir, que al final tienes que buscar también ese punto intermedio, puedes buscar preparaciones que sean sabrosas pero que al mismo tiempo sea más saludable, puedes, lo que hemos dicho, lo del refresco, tal. Es decir, que hay puntos intermedios a todo esto. No hace falta que cojas las verduras al vapor y el filete de pescado. Está claro que estás haciendo una comida con la familia el sábado y que no te apetece comer eso. Si es que es comprensible, es lógico, pero si ya sabes que eso se va a repetir habitualmente, pues lo mejor es que busques ese pequeño punto intermedio para mejorar ese hábito que ya tienes. Y hay muchísimas opciones y cada uno se tiene que buscar la suya, esto es súper individual, pero siempre tenemos que plantearnos si lo que estamos haciendo es algo habitual o no lo estamos haciendo. Si lo hacemos semana tras semana es habitual. Es decir, que al final, en resumen, hay muchísimas razones por las que podemos comer fuera de casa y cada una de ellas tiene sus particularidades. Pero no solo eso, es que dentro de esas particularidades de cada forma están nuestras particularidades individuales y también las del sitio en el que estamos. Por esa razón tenemos que pararnos a pensar, tenemos que plantearnos la situación, tenemos que prever, tenemos que encontrar soluciones, tenemos que entender qué estamos haciendo. Tenemos que entender cuándo se ha convertido en algo habitual en nuestro día a día, algo que antes era esporádico, y actuar sobre ello. Así que nada, espero que os sirva lo que hemos hablado hoy y que pongáis en práctica algunos de los consejos que os he intentado compartir. Sé que no es una herramienta como las que suelo hacer, que son pum pum, punto por punto, tal, no sé qué, pero en esta ocasión sí es verdad que es algo que es importante, yo creo que algunos de los consejos os pueden servir y que al final os vais a parar a pensar si estáis en esa situación y vais a encontrar el punto intermedio. Y bueno, ya sabéis que si no encontráis el punto intermedio siempre podéis buscar a un profesional que os ayude a mejorar esos hábitos. Y bueno, realmente nada más. Para acabar, os agradecería si podéis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en ebooks y por supuesto, si me estáis escuchando a través del canal de YouTube, que me sigáis por ese canal. Y nada más, por supuesto ha sido un placer estar un día más con vosotras y con vosotros y nos escuchamos mañana viernes en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!